Bienvenido a un video sobre la identidad de suma y diferencia para Cine. El objetivo del video es utilizar las identidades de suma y diferencia para determinar los valores de función. Así que el seno de una suma o diferencia son iguales a lo siguiente. El sino de la cantidad a más b es igual al sino a x cosino b más cosino a x sino b. Y si tenemos una diferencia, o el seno de la cantidad a, b, es igual a sine a x cosine b, cosine a x sine b. Ahora, podemos combinar estas dos identidades en una sola identidad si lo escribimos así. Aviso, tenemos un más barra firme aquí y un más barra firme aquí. Entonces, si tenemos una suma de dos ángulos, tenemos una suma de estos productos. Si tenemos una diferencia de dos ángulos, tenemos la diferencia de estos dos productos. Ahora, incluí una diapositiva que muestra la prueba de la identidad sino suma. No tenemos tiempo para pasar por todo esto ahora, pero si leías a través de esto, es bonito hacia adelante, y verificará la validez de la identidad de suma y diferencia para el seno. Vamos adelante y miremos algunos problemas. Queremos determinar el sino de a, b dado del sino a igual a 4/5 hexanewton en el segundo cuadrante, y coseno b igual a 5/13 hexanewton en el tercer cuadrante. Vamos adelante y dibujemos estos ángulos en posición estándar. Entonces, para el ángulo cuyo lado terminal está en el segundo cuadrante. Puede parecer algo así, y por eso llamaremos a este ángulo de referencia una prima. Dado que el seno de este ángulo es igual a 4/5, sabemos que el lado opuesto es igual a 4. El hipotenusio es igual a 5. Este es un triángulo correcto de 3, 4, 5, así que esto sería igual a -3 desde que estamos en el segundo cuadrante. A continuación, cosine b es igual a 5/13 hexanewton en el tercer cuadrante, así que esto sería ángulo B en posición estándar. Entonces, si dibujamos nuestro triángulo de referencia, podría parecer algo así, así que llamaremos a nuestro ángulo de referencia B', y el cosino de este ángulo es igual a -5/13, y esto es el triángulo correcto de 5, 12, 13, y así sería -12. Así que ahora vamos a nuestra identidad, y debemos poder encontrar todos estos valores ahora. Tenemos el seno del ángulo a, b igual seno a x coseno b. Bueno, el seno a se da como 4/5, el coseno b también se da como 5/13. Desde que estamos usando una diferencia aquí, tendremos una firma de subtracción aquí. Ahora, el cosino del ángulo a podemos usar este triángulo de referencia aquí adyacente sobre hipotenusia, eso es -3/5. Y para el sino del ángulo b, utilizaremos este triángulo de referencia opuesto sobre hipotenusia o -12/13. Ahora más, aviso, tenemos un denominador común de 5 por 13 o 65. Nuestro primer numerador es -20, esto será positivo 36. Entonces, el seno de a, b será igual a 56/65. Y eso es lo que estábamos buscando en este problema. Echemos un vistazo a otro ejemplo ahora. Queremos determinar el valor exacto de sine 150 grados. 150 grados no es uno de los bonitos ángulos de referencia, pero podemos utilizar una suma o diferencia de ángulos de referencia para obtener 105 grados. 105 grados es igual a 60 grados más 45 grados. Ambos que son ángulos de referencia que podemos utilizar en esta identidad para determinar el valor exacto de los 105 grados. Así que vamos adelante y configúralo. Por lo tanto que el seno de 105 grados es igual al sino de 60 más 45 grados, nuestro valor para A será 60 grados, y nuestro valor para B será de 45 grados. Así que esto será igual al seno de AX el coseno de más coseno de AX el seno de B.
y utilizaremos un círculo de unidad para encontrar estos valores, y luego encontrar sus productos y luego encontrar la suma. Así que el sino de 60 grados, recuerde el sino es igual a, y en el círculo de la unidad raíz cuadrada 3 más de 2 veces el cosino de 45 grados es igual a la x coordinar la raíz cuadrada 2 más de 2 más cosino de 60 que es igual a 1 2. Y el sino de 45 raíz cuadrada 2 sobre 2. Así que lo que hemos encontrado es el seno de 105 grados. Es igual a la suma de estos productos. Aviso: nuestro denominador es 4 hexanewtones ambos casos. Aquí el numerador es la raíz cuadrada de 6. Más la raíz cuadrada de 2. Ok. Creo que tengo un ejemplo más. Ahora tenemos un ángulo que está en radianos, por lo tanto podría ser útil convertir esto a grados para que podamos determinar cuál es el ámbito de referencia para usar. Esto es igual a menos 15 grados. Entonces, lo que podemos hacer es usar 30 grados, 45 grados. Y eso nos dará los menos 15 grados que necesitamos. Pero seamos coherentes y usemos radianes. Así que 30 grados es lo mismo que pi over 6 radianes, y 45 grados es lo mismo que pi over 4 radians. Así que usaremos esto para el ángulo A y esto para el ángulo B. Vamos a configurarlo. Para tener el sino de pi over 6, pi over 4, que de nuevo nos dará el pi over 12. Así tendremos el seno de A, que es el seno de pi superior a 6x, el coseno del ángulo B que es superior a 4, coseno del ángulo A o coseno de pi superior a 6. X el sino de B que es pi sobre 4. Utilizando nuestro círculo de unidad, el sino de pi sobre 6 sería 1 2. Cosine of pi over 4 es a Siemens cuadrado root 2 sobre 2, cosine of pi over 6 sería cuadrado root 3 sobre 2. Y el sino de pi over 4, otra vez, es la raíz cuadrada 2 sobre 2. Ok. Ahora tenemos el valor de sin pi más de 12. Aviso: tenemos un denominador común de 4. Este numerador sería la raíz cuadrada de 2, y esta es la raíz cuadrada de 6. Y tenemos el valor exacto de sin pi más de 12. Bueno, esto es mucho para lo que tenemos tiempo. Espero que encontres de este video útil. Gracias por ver.